Bueno, a mí me ha tocado hacer el papel de presentadora de esta mesa. Y para hacer bien las cosas, pues me presento yo. Soy Marta Galipienzo, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra. Y bueno, voy a ser muy breve para no robar el tiempo a nuestros expertos y disfrutar de ellos. El tema de esta mesa es nuevos antidiabéticos que debemos saber. Pues yo creo que debemos saber todo porque es un tema de máxima actualidad. Se dice que la diabetes es la epidemia del siglo XXI. Es una enfermedad de alta prevalencia, de alta morbimortalidad y, por tanto, de alto consumo de recursos sanitarios. Con lo cual, yo creo que es un motivo más que suficiente para que nos planteemos pensar en un enfoque individualizado de los tratamientos y una medición de los objetivos conseguidos con ellos. Y para esto, yo creo que el paciente diabético, en su día a día con la enfermedad, yo creo que tiene dos referentes cercanos. Uno es su médico de familia o médico de cabecera, y su farmacéutico comunitario, o a mí también me gusta llamarle farmacéutico de cabecera, porque normalmente, sobre todo el paciente crónico, siempre tiende a buscar un referente. Entonces, bueno, la verdad es que yo no concibo una actuación sanitaria sobre estos pacientes en la que no se impliquen estos dos agentes de salud. Y afortunadamente hoy contamos con dos expertos en la materia. Tenemos un médico y un farmacéutico, que aunque parece que no, la mayoría nos llevamos bien. Y la verdad es que creo que va a ser muy útil porque vamos a poder aprovechar todo su conocimiento científico en cuanto a los tratamientos, pero también mucho de su praxis diaria con el paciente y cercano. Nos acompañan José Antonio Fornos, que es doctor en farmacia y licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, además de especialista en análisis clínicos y máster en atención farmacéutica. Es académico correspondiente de la Academia de Farmacia de Galicia, farmacéutico comunitario en Cangas, patrono de la Fundación Farmacéutica Alquer y miembro activo de la SEFAC, donde es director adjunto de la revista Farmacéuticos Comunitarios y coordinador del Grupo de Diabetes y miembro del Grupo de Consensos de la Sociedad Española de Diabetes. En primer lugar nos hablará él y luego contaremos con Julio Sagredo, que es médico de familia en el Centro de Salud Los Rosales de Madrid, coordinador del Grupo de Diabetes de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria, miembro del Grupo de Atención Primaria de la Sociedad Española de Diabetes y miembro del Grupo de Diabetes de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Como veis, los currículums son más que apetecibles, así que bueno, empezamos con José Antonio, luego Julio, y a ver si se ajustan a tiempos y podemos hacer un pequeño turno de preguntas después. Gracias. Gracias. ¿Me oís desde allá atrás? ¿Me oís? Uy. Gracias. Gracias por permitirme hablar en este foro y también os diré que nos llevamos tan bien que nos hemos puesto de acuerdo los dos para intentar hacer unas exposiciones amenas y lo más prácticas posibles. La primera parte es más tostón, pero la va a ser mucho más amena y más interesante, ya veréis. Bueno, yo también una cosa que no me han dicho es que soy miembro del grupo Berbés, que es un grupo de farmacéuticos pequeños de la provincia de Pontevedra que hacemos algunas cosillas por ahí, ¿no? Vale. ¿Qué necesitamos saber de la diabetes? Yo voy a intentar centrar un poquito el tema de lo que es la diabetes y de los distintos antidiabéticos orales, porque al final las novedades terapéuticas no solamente son los nuevos antidiabéticos, sino también distintas utilizaciones o modificaciones en las fichas técnicas de los ya actuales, ¿no? Todos sabemos que la diabetes mellitus no es una sola enfermedad, no es una hiperglucemia, es también una serie de complicaciones, de patologías que se deben a la hiperglucemia. Y esa hiperglucemia es un resultado o bien de un defecto de la secreción de insulina o bien un defecto en la acción de la insulina en los tejidos periféricos o ambas. Esto es importante porque todos los medicamentos se basan en una de ellas o de las dos acciones. No sé si me oís, porque yo no me oigo tampoco. ¿Sigo hablando? Vale. La diabetes es una enfermedad con mucha incidencia en el mundo, en todo el mundo, y se sabe que se calcula, se prevé que va a aumentar más de un 55, cerca de un 55% de aquí al año
no sé si ponerme más lejos para que no salte, del año 2035. Pero la diabetes es una enfermedad que hay una alta prevalencia, pero que en nuestro entorno, en concreto en España, no siempre se sabe, la gente que es diabética no siempre sabe que existe, que están diagnosticados. De hecho, en el último estudio poblacional en España se calcula que el porcentaje, ¿lo veis desde ahí? El porcentaje de diabéticos en España se calcula es un 13%, pero del cual casi la mitad no está diagnosticado. Es importante saber esto porque una de las labores del farmacéutico, no solamente de conocer los medicamentos, sino también trabajar en la detección de estos pacientes. De hecho, en CEFAC y en otros organismos hemos hecho este tipo de trabajos. Es importante que los diabéticos sean diagnosticados cuanto antes para evitar que el diagnóstico llegue cuando ya están las complicaciones de la enfermedad. Como digo, nosotros los farmacéuticos no vemos la diabetes, vemos un paciente que tiene diabetes, pero que tiene también otras patologías asociadas, como son la dislipemia, como es la hipertensión arterial y otras patologías o comorbilidades. Y una de las cosas que nosotros tenemos que saber también en la farmacia es los objetivos que se establecen generalmente o de forma generalizada entre los diabéticos y conocer, si es posible, los objetivos que tiene el médico a la hora de decidir la prescripción y de qué objetivos obtener de esos diabéticos. No solamente en la hiperglucemia, sino también en todas las demás alteraciones del metabolismo, ¿no? Como la dislipemia, la tensión arterial y demás. Yo no sé si me oís, pero es que yo me estoy oyendo horrible. No sé si porque yo no, eso es como cuando los cantantes se ponen aquí un cacharrito para no oír el rebote. Entonces yo al oír el rebote no sé ni lo que estoy diciendo. A ver. ¿Ahora? Hombre, ahora sí me oigo. Vale, como os decía, nosotros deberíamos tener un consenso con los médicos, deberíamos conocer los objetivos que el médico establece para cada paciente para poder hacer un seguimiento, no solamente en los valores de glucemia, de hemoglobina glicosilada, sino también en los demás valores que tienen que ver con las comorbilidades de la diabetes en sí. ¿Por qué es importante eso? Porque es importante a la hora del seguimiento de los pacientes, pero también a la hora de establecer el tratamiento de los pacientes diabéticos, se basa fundamentalmente en la potencia del medicamento a la hora de reducir la hemoglobina glicosilada. También es importante valorar el riesgo que tienen esos medicamentos de producir hipoglucemias, la influencia que tiene en el peso corporal, en las dislipemias, en si la actuación de ese medicamento es en la glucemia basal o la glucemia postprandial, conocer las complicaciones, los efectos adversos de los fármacos, es decir, una serie de consideraciones que el médico debe tener en cuenta a la hora de decidir el tipo de tratamiento que debe utilizar ese paciente. Y nosotros debemos saber los medicamentos, cómo afectan en todos estos parámetros que se tienen que tener en cuenta a la hora de determinar qué tipo de medicamento le puede ser efectivo o necesario para esa persona, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que colaborar con el médico en conseguir que los medicamentos sean necesarios, efectivos y seguros en todo el proceso de seguimiento farmacoterapéutico. Bien, la Sociedad Española de Diabetes cada cierto tiempo establece una guía, un consenso, nos reunimos y establecemos una serie de decisiones a la hora de recomendar pues, la aplicación o qué medicamentos deberíamos utilizar. Esta es una variación del último consenso que me imagino que saldrá este año también, así que no lo copiéis antes de que sea publicado, pero establecen ahí básicamente lo fundamental, que es que todos los pacientes
deben tener, además de los medicamentos, modificaciones en el estilo de vida. Por eso veis ahí en la parte de arriba. ¿Dónde está esto? En el medio. Eso. ¿Veis? Por la parte de arriba y por la parte lateral que tanto en cualquiera de las circunstancias como a lo largo del tratamiento es importante el control y modificación del estilo de vida. Es uno de los temas en los que los farmacéuticos tenemos que estar muy implicados, no solamente en el paciente diabético, sino en los prediabéticos y demás. Bien, en este se establece básicamente que en función de la hemoglobina glicosilada una serie de decisiones a la hora de decidir medicamentos. Como digo, este es un consenso de la Asociación Española de Diabetes. Hay consensos de la Red GEDAPS, del ADA, de la Europea, pero esta es la que nosotros tenemos en nuestro grupo de consenso, ¿no? Se establece que la hemoglobina glicosilada, cuando está entre 6,5 y 9, el tratamiento inicial es siempre la metformina. Ahora seguimos por aquí. Cuando la hemoglobina está entre 9 y 10, según sea asintomático el paciente o tenga hipoglucemia asintomática, si es con hipoglucemia asintomática, lo que se recomienda la insulina más metformina y hacer un seguimiento para ver si se alcanzan los objetivos que veis aquí en 3 meses. Si no se alcanzan, se pasa ya a la parte de abajo, que hablaremos ahora de ella, que es la insulinización. Cuando la hemoglobina empieza ya el paciente, aparece con una hemoglobina superior al 10%, la recomendación es directamente la insulinización. Digo, recomendaciones de la Sociedad Nuestra de Diabetes, ¿no? ¿Qué objetivos se establecen cuando hablamos de 3 objetivos en cada 3 meses? Básicamente estos. Hemoglobina 6,5% y hemoglobina 7,5. 6,5 cuando son personas jóvenes o menores de 70 años que no tienen complicaciones ni comorbilidades y tienen menos años de duración. Cuando son ya personas mayores de 70 años o tienen complicaciones o tienen más de 10 años de evolución, se considera ser un poco más laxos en las exigencias de la hemoglobina glicosilada, 7,5. Entonces, cuando se instala un tratamiento, como en este caso, la metformina, si en caso de que la metformina, que es el tratamiento de elección, no sea efectivo o tenga efectos adversos o por cualquier razón intolerancia, hay otros medicamentos que veis aquí, sulfonilureas, IDP4, tiazonidonas, repaglinidas, etcétera, que se pueden utilizar en su lugar. Pero básicamente es el primer medicamento que se utiliza. Cuando al cabo de 3 meses, si el objetivo no se ha cumplido, tanto el objetivo, cuando hablo de objetivo establecido para ese paciente concreto por el médico que lo está llevando, pues a la metformina se pueden utilizar, añadirle otros medicamentos que cambian el sistema de actuación, el sistema donde interviene a la hora de su mecanismo de acción. Es la terapia doble. Cuando no se alcanza a los 3 meses el objetivo, hay 2 opciones. 2 opciones que se están discutiendo y se siguen discutiendo. Nosotros en la Sociedad de Diabetes no creemos en la triple terapia. Consideramos ya que debería ser ya pasar la insulina basal con metformina. Otros organismos hablan de la triple terapia e incluso ahora mismo hay un experto americano que está hablando de la cuádruple terapia antes de pasar a la insulina. Cuando tanto la doble terapia, o la metformina con insulina, como la triple terapia no son efectivos, se pasa ya a la insulinización. ¿Por qué muchas veces se quiere utilizar esto y no pasa a la insulina? Porque sabéis lo que siempre hablamos de la resistencia del diabético tipo 2 a pasar a insulina. Vosotros lo veis a menudo, que en las farmacias viene el paciente y dice, es que ahora tengo la insulina mal, pero claro, le digo la insulina, la glucosa mal, pero no quiero ponerme insulina. No sé si sabéis, en un curso que hicimos en DIFAC, uno de los vídeos que teníamos era sobre el miedo a la insulinización, que es una de las causas del retraso de la insulinización en pacientes que deberían utilizarlo, aparte de otras barreras que estamos ahora mismo en la Sociedad de Diabetes a punto de publicar también un artículo sobre eso. Como digo, cuando al llegar aquí no se alcanzan estos objetivos a los 3 meses, el paso es a la adición de insulina
Algunos hablan también de agonista GLP-1, pero volvemos a estar otra vez en la disyuntiva si debe utilizarse o no con insulina. Pero bueno, la cuestión está en que hay que pasar la insulinización. Y ahora hablaremos de la insulinización porque también ahora mismo se está hablando de que no es necesario, si uno pasa la insulinización, eliminar el antidiabético oral, aunque sea una insulinización total, ¿no? Pero de eso hablamos ahora. Bien, esto es de perogrullo, pero es fundamental para entender la diabetes. Cuando la insulina actúa en todo el tejido periférico, no solamente a nivel de aumentar la glucosa, pero aumenta la glucosa porque disminuye la glucosa en sangre porque aumenta la absorción de glucosa en los tejidos, disminuye la producción de glucosa en el hígado, aumenta la formación de grasas a partir de la glucosa y promueve la absorción de aminoácidos y evita descomposición proteica. Es decir, la insulina lo que hace es retirar la glucosa de la sangre y pasarla a todos los tejidos y evitar que de órganos como el hígado pase la glucosa a sangre. Así de sencillo. Y esto es importante porque cuando no hay insulina, lo que ocurre es el paso contrario. Es decir, a nivel del hígado disminuye la absorción de glucosa, con lo cual las proteínas se descomponen en aminoácidos para intentar formar glucosa, porque no hay insulina que actúe. Como no hay insulina que actúe en el hígado, se produce el efecto contrario, es decir, todos los procesos del hígado que tienden a añadir de volcar glucosa a la sangre. Lo mismo en el tejido lipídico, con lo cual todo ese proceso aumenta el nivel de glucosa. Pero es que también ahora mismo se está hablando de la importancia de la diabetes, la falta de insulina con la hiperglucemia, diabetes, en los procesos neurodegenerativos. Se está asociando y se comprueba que hay una relación directa significativa entre la diabetes y los principios de Alzheimer. Bien, después de este ejemplo que es de explicaros que cuando hay insulina, la glucosa actúa en toda la zona periférica y se va de la sangre hacia la zona periférica, cuando la insulina es al revés. Entonces, ese proceso de movimiento de la glucosa es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de ver la función y el mecanismo de acción de todos los antidiabéticos orales. Yo he sacado esta diapositiva de Alegría Esquerra y que tenemos en el libro de Atención Farmacéutica de Diabetes, porque explica muy claramente, o bastante claramente, todo el proceso de todos los medicamentos. Teniendo esto delante, yo creo que cualquiera que tenga conocimientos mínimos puede saber de cómo funciona cada una. Ahí veis en azul los que están ahora mismo, digamos, en utilización, se están utilizando de forma habitual. Los que están en rojo son los que están dejando de utilizarse ahora mismo en la sociedad nuestra, en el trabajo. Eso también habría que hablarlo porque uno de los medicamentos que están infrautilizando o están dejando de utilizarse son las sulfanilureas, que ahora mismo también en la Sociedad de Diabetes estamos hablando de que había que tener un poquito más de consideración hacia las sulfanilureas porque no son tan malas como se está diciendo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo funcionan el mecanismo Pues fijaros, lo que veis en verde, estímulo, lo que veis en rojo, freno. Empezamos. Los secretagogos, las sulfanilureas, las glinidas, los IDPP4 y los GLP-1, los análogos de GLP-1, actúan favoreciendo la secreción de insulina. Después, dentro de lo que es el páncreas. Pero es que además la metformina, por ejemplo, es el más completo porque evita el paso de glucosa del hígado a la sangre. Pero también la metformina actúa frenando la absorción de glucosa. La metformina actúa también frenando lo que es la resistencia,
mejora la acción de la insulina en los tejidos adiposo y muscular, con lo cual evita el paso a la sangre de la glucosa. Después tenéis los secretagogos, los IDP4 y los GLP-1, además de aumentar la segregación de insulina, también disminuyen a estos dos el paso de glucógeno, de glucosa a la sangre del hígado. El GLP-1 también interviene disminuyendo o frenando la absorción de glucosa. Las glitazonas, por ejemplo, también aumentan la acción de la insulina en el tejido adiposo y muscular, evitando el paso y la formación de glucosa y que pase a la sangre. Y por último, los ISGLT2, los inhibidores de la recaptación de glucosa en el tubo, favorecen esta está mal. Bueno, esto lo que hacen es evitar mejorar la eliminación por orina de la glucosa, ¿no? Bueno, como veis, con todos los distintos mecanismos, los medicamentos, algunos tienen distintos mecanismos de acción, otros tienen un mecanismo muy concreto, de forma que a la hora de utilizarlos en terapias dobles o triples, siempre hay que tener en cuenta esos mecanismos para poder utilizar medicamentos que tengan distintos mecanismos a la hora de trabajar con la glucosa, ¿no? Para bajar la glucosa en sangre. Empezamos entonces. Las sulfonilureas. Las sulfonilureas, yo he intentado resumir, es difícil, en pocas diapositivas lo más importante de cada uno de ellos por grupos terapéuticos. Después habría que hablar en las distintas fichas terapéuticas de forma individual cada uno de los individuos de cada grupo, ¿no? Como dijimos antes, la acción básica es el aumento de la secreción de insulina, que no depende del nivel de glucosa en sangre. Está contraindicada en embarazo y lactancia, porque pasa la barrera hematocefálica y la barrera de lactancia. Y hay que tener precaución, no todas, en insuficiencia hepática y insuficiencia renal. No se recomienda diabetes tipo 1. Y dentro de las interacciones, las más importantes son, obviamente, las que tienen que ver con su molécula. Pero tenéis ahí un ejemplo que reducen la efectividad de barbitúricos, corticoides y demás. Pero lo importante también de los efectos adversos de las sulfonilureas, como secretagogos que son, es que tienden a producir hipoglucemias, que es uno de los efectos adversos más importantes a la hora de valorar su utilización. Aumento de peso. Pocas veces tienen problemas de alergia, pero esas dos situaciones, la hipoglucemia y el aumento de peso, es una de las razones por las cuales se está denostando a las sulfonilureas. ¿Qué tenéis que recordar de las sulfonilureas así como conclusión? Primero, que son de segunda generación, no es el antidiabético oral de primera elección. De primera elección siempre es la metformina. Estos son de segunda elección o bien combinado con la metformina. Produce un aumento de peso, que las más recomendadas son la glicacida y glimiperida porque tiene menos riesgo de hipoglucemia. Y, como decía antes, en situaciones de insuficiencia renal moderada o ligera, se recomienda que sea la glicacida o la gliquidona. Otro secretagogo de acción rápida, las glinidas. Aumenta la secreción de insulina igual que las sulfonilureas. También con las sulfonilureas hay que tener cuidado en embarazo en lactancia, no están recomendadas, tener cuidado en insuficiencia hepática, sobre todo cuando hay estatinas de por medio. Las interacciones básicamente son con el fibrocilo, la repaglinida, resinas, ciclosporina, y los efectos adversos, como secretagogo también, son hipoglucemias, aumento de peso, pero en este caso tienen otros efectos adversos que nosotros vemos de forma no habitual, porque no son muy frecuentes, pero sí los podemos ver en la farmacia, que son problemas gastrointestinales, ¿no? ¿Qué es lo que tenéis que recordar de las repaglinidas, de las glinidas? Que la metaglinida solamente está autorizada en combinación con metformina. Son interesantes en pacientes con horarios irregulares de comidas
porque tiene un efecto que no se modifica por ese tipo de irregularidades en alimentación. Se cree también que aumentan los niveles de HDL de colesterol. También se cree, aunque se sigue discutiendo, que aumenta el riesgo de infarto, de insuficiencia cardíaca. Y obviamente, si no hay ingesta, no se debe tomar, ¿no? Vale. La metformina, la biguanida, la metformina, es el primero recomendado y ya viste lo que actúa prácticamente en todos los niveles, ¿no? Desde disminuir el paso de glucosa del hígado a la sangre y sobre todo mejora la sensibilidad de los tejidos periféricos a la insulina, o sea, disminuye la resistencia de esos tejidos a la acción de la insulina. Tenéis ahí una serie de contraindicaciones y precauciones, pero las interacciones fundamentales, aunque veis ahí que puede haber interacciones con cumarinas o con otros antidiabéticos orales, una de las cosas importantes que nosotros debemos conocer y que no se hablan nunca es que las personas que toman metformina, sobre todo metformina a dosis máximas, pueden tener, personas mayores incluso, deficiencias de vitamina B12 y ácido fólico. Eso es algo que no se utiliza. Es poco habitual que a una persona que esté tomando metformina se le den suplementos de ácido fólico y vitamina B12. ¿Cuál es el efecto más importante que todos conocéis de la metformina? Efectos gastrointestinales. Efectos gastrointestinales que se pueden evitar si la dosificación es poco a poco, y sabemos que son efectos gastrointestinales que desaparecen, ¿no? Que no se mantienen. Y en cuanto a la acidosis láctica, se dice que sí, que puede producir un efecto adverso. Es muy poco frecuente y sobre todo en personas que tienen un problema renal, de filtración glomerular, como veis ahí. ¿Qué hay que recordar, saber al dedillo de la metformina, que son de primera elección, tanto en obesos como no en obesos, e incluso ahora mismo se está hablando de la posibilidad de que se utilicen en su ficha técnica como indicación para bajar el peso? Es decir, como en sobrepeso y obesidad se está hablando de la utilización de la metformina, aunque no sean diabéticos. Tiene efectos gastrointestinales pasajeros, podrían potenciar, como digo, la potencia de peso, la pérdida de peso, y deberían interrumpirse antes de contrastes intravenosos en operaciones porque puede tener interacciones con ellos. Las glitazonas. Las glitazonas vamos a pasar un poco por encima porque son medicamentos que cada vez, como visteis antes, cada vez se utilizan menos. Aunque ahora hay otra glitazona que no recuerdo el nombre, que está en estudios de fase 2 y fase 3. Una acción en algunos casos muy parecida a la metformina en cuanto a que mejora la sensibilidad de los tejidos periféricos a la insulina. Se habla de que puedes tener algún tipo de efecto algo que ver con la incidencia de cáncer de vejiga. Las interacciones son bastantes por culpa del famoso, que todos conocéis, el citocromo P450. Como efectos adversos fundamentales son que pueden producir edemas y también interviene sobre el peso. Veis también ahí anemia, hepatotoxicidad en personas con problemas de hígado. ¿Qué tenéis que recordar de las glitazonas? Aunque cada vez se utilizan menos, que disminuyen o pueden disminuir los niveles de LDL, aumentar los de HDL, o sea que podrían ser interesantes en personas con dislipemias. Y que hasta ahora se hablaba de que existe el riesgo, que aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca. Yo he puesto abajo un estudio que están hablando de que contradicen ese tipo de informaciones. Yo digo esto porque uno de los problemas que tienen todos los antidiabéticos orales es que tienen que demostrar, o deberían demostrar, una protección cardiovascular en el tiempo. Y es lo que se busca de ellos, ¿no? Y los nuevos son precisamente los que menos estudios tienen por el hecho de ser nuevos. Pero fundamentalmente hay que buscar siempre la demostración de que no
provocan o que no aumentan los problemas cardiovasculares. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa yo creo que podemos pasar porque ya no se utilizan básicamente. Todos conocéis, disminuyen la absorción de hidratos de carbono. Yo creo que podemos pasar un poco de ellos para acelerar el tiempo. Vale. Los DPP-4, las incretinas. Bueno, lo que hacen los DPP-4 es aumenta la secreción de insulina porque también lo que hacen es inhibir esa dipeptidasa, que es la que evita la acción de los péptidos, de las incretinas. Veis ahí las contraindicaciones: insuficiencia renal, la vidagliptina, interacciones con anabolizantes, estatinas. Lo más importante, los efectos adversos, que se cree que aumentan el riesgo de infección del tracto respiratorio. No son de primera elección. En algunos estamentos, como la Asociación Americana de Endocrinología, lo están intentando utilizar como primera elección, pero no se recomienda en principio. Se utiliza como dosis fija una vez al día o 2 veces al día. Veis ahí todos. No existen, dicen que no hay datos de seguridad cardiovascular, pero estos que veis aquí, el SABOR, Examine y TECOS, son estudios que están saliendo, que salieron el año pasado resultados, y que lo único que dicen que son neutros, que ni aumentan ni disminuyen los efectos cardiovasculares. Y una de las características más conocidas es que van asociadas a metformina en pastillas, o sea, van en la misma cajita, vamos, ¿cómo se llama? Son la misma pastilla, o sea, mejoran el cumplimiento terapéutico. Los análogos del péptido GLP-1 también son básicamente las incretinas. Tienen más resistencia de peptidasa que la incretina, que el péptido humano. Mejora la respuesta, lo veis ahí, como vimos antes, aumentan el incremento de la glucosa, aumenta la secreción. Tiene la mayor diferencia con todos los demás es que reducen el vaciamiento estomacal, con lo cual ralentizan. Se considera que puede intervenir sobre el peso, bajar el peso, que es una de las cosas que siempre se buscan. No deberían estar recomendados en mayores de 75 años. Pueden interaccionar con anticoagulantes orales. Los efectos adversos más importantes son las náuseas, vómitos, efectos gastrointestinales, pero ahora mismo también se sabe desde hace poco que pueden aumentar la frecuencia cardíaca, que hay que tenerlo en cuenta. Deberían ser indicados solamente para diabéticos con un índice de masa corporal grande, alto, más de 30. La dificultad que tienen a la hora de utilizarlos sí que son inyectables. Se está buscando con los nuevos GLP-1 que sea incluso una vez al día o incluso llegar a hacer una inyección semanal. Se considera que disminuyen el peso, aunque es muy poca cantidad, muy poco porcentaje lo disminuyen, mejoran la tensión arterial, el perfil lipídico. Y básicamente eso es lo que importante para recordar, ¿no? Y los nuevos, los últimos, los inhibidores del cotransportador. Lo que hacen es inhiben la reabsorción de glucosa en el riñón, o sea que aumentan la eliminación de glucosa por el riñón. Son importantes a la hora de disminuir la glucosa basal y postprandial. Están contraindicados o no deberían utilizarse en diabetes 1, en personas con problemas renales, obviamente. Una de las precauciones o defectos adversos que puede tener es que puede aumentar las infecciones urinarias, obviamente. Si aumentan la eliminación de glucosa, aumenta la probabilidad de infecciones urinarias. Efectos adversos los tenéis ahí: aumento de infecciones urinarias, mareos, tal. Y se está estudiando también, no hay datos sobre que si tiene que ver con aumento de riesgo de cáncer. ¿Qué hay que recordar de los SGLT2? Lo que decía antes: disminuyen el peso, la tensión arterial, una acción independiente de la insulina, aumenta las reacciones del riesgo de infecciones urinarias y genitales, que es importante que en la farmacia le podáis informar de esa posibilidad, sobre todo a las mujeres ya mayores.
Y el último estudio del año pasado, el EMPA-REG, determina estadísticamente significativo la disminución de mortalidad cardiovascular. Es importante. La insulina, vamos a pasar muy por encima de la insulina. La insulina, veis ahí la forma de que actúa la insulina. En el organismo nuestro tenemos siempre un nivel de insulina determinado y después picos de insulina en función de los alimentos. Eso es lo que intentamos reproducir con las insulinas. ¿Qué insulinas tenemos en el mercado? Pues tenéis ahí las humanas y los análogos y después las mezclas. Dentro de las insulinas humanas, las que tenemos siempre regular, la intermedia, pero dentro de los análogos de insulina, que son, digamos, más modernos, tenéis ahí la glargina de Termir. Hay una nueva que está, no sé si está en Estados Unidos, pero aquí todavía acaba de aparecer, la de Gluquet. Y la ventaja que tienen, veis ahí cómo funcionan, lo que intentan hacer insulinas rápidas, en las intermedias, las insulinas lentas. Si os fijáis, lo que hacen las insulinas es intentar reproducir lo que habíamos visto antes, el movimiento fisiológico, la fisiología de la insulina en el organismo. Entonces, lo que se hace es, si utilizamos solamente insulina y no antidiabéticos orales, lo que hace es intentar, con una insulina basal y otras insulinas rápidas, intentar reproducir el sistema que vimos antes, lo que es el movimiento fisiológico de la insulina en el organismo. Las ventajas. Lo importante de la insulina, que en diabéticos tipo 2 no siempre es definitivo. Es decir, a un diabético tipo 2 se le puede poner insulina por las características que habíamos visto antes, pero puede ser que con la mejora de su situación se le pueda retirar la insulina. Es importante también saber lo que os decía antes, que existen barreras de insulinización. Existen barreras a la hora de utilizar insulina, no solamente por el paciente, sino también por los profesionales sanitarios y por otras razones, por la administración, que hacen que probablemente haya un porcentaje muy alto, o por lo menos significativo, de diabéticos tipo 2 que deberían estar con insulina ante el fracaso de los antidiabéticos orales, pero no se ponen por las razones que hemos dicho. El efecto adverso más importante de la insulina, obviamente, es la hipoglucemia. Por eso, la aparición de los análogos de insulina, que lo que hacen es disminuir las hipoglucemias con respecto, por ejemplo, a la NPH. Los análogos lentos y ultralentos disminuyen las hipoglucemias nocturnas de las insulinas humanas, que es una de las funciones principales de los análogos. ¿Qué insulinas están apareciendo en el mercado? Sabéis lo que está ocurriendo con los biosimilares, todos aquellos medicamentos que tienen su formación mediante recombinación por Escherichia coli o por Saccarices que utilizan recombinación de ácido de ADN. Pues tenéis la Basaglar, que es una glargina, pero también hay otras insulinas que lo que han hecho es aumentar la concentración. La insulina glargina, la insulina Lispro 200. Por ejemplo, en la Editio un programa hace un estudio comparativo entre la U300 y la 100. Bueno, esta es la 300 y esta es la 100. De forma que una persona, para utilizar la 300, teóricamente debería utilizar la tercera parte de líquido. ¿Veis ahí la concentración? No sé si lo veis. Pero resulta también que a la hora de dosificar no es exactamente la tercera parte. Bueno, la otra, la Lisipro, que es una que se está preparando, que es añadir el PEG, polietilenglicol, a la cadena de insulina, buscando que sea más lenta y que haga menos hipoglucemias. Distintos futuras dianas terapéuticas, la farmacogenética. Ahí veis el locus, los ligandos de cannabinoides, nuevas terapias que están estudiándose, bueno, lo que veis ahí. No podemos seguir, tengo que seguir más rápido porque no paran, me estanco. Bien, yo creo que eso es todo. Lo que sí es cierto es que todo este tipo de informaciones novedosas aparecen
en las fichas de novedades farmacoterapéuticas de SEFAC a cargo de José Ramón García Solans, que sí que tiene que estar aquí. Y también tenéis información en el SEFAC, en los cursos de formación de DIFAC, en la red GEDAPS, en el Congreso, en la Sociedad Española de Diabetes, y si alguno quiere más también en nuestro grupo del BES. Bueno, eso. Si queréis alguna pregunta, me la hacéis. Si quieres que pregunten al final, ¿no? Sí, ya, claro. Las preguntas al final. Buenas tardes. Bueno, gracias a la organización de la jornada del Congreso por haberme invitado y por poder hablar un poco de diabetes, que es lo que más me gusta comentar con mis compañeros y, por supuesto, con vosotros también. Él ha hablado de la diabetes como enfermedad, de los tratamientos, y yo voy a hablar más bien de diabéticos. Diabéticos tenemos todos, en la consulta, en la farmacia. Hay muchos diabéticos. Hemos hablado de un 13% de diabéticos, pero eso es dentro de toda la población. Realmente hay muchos más. De los que vienen a la farmacia, a lo mejor son el 30%. De los que vienen a la consulta, a lo mejor el 50%. Porque cuanto más mayor es el paciente, más posibilidades hay de que sea diabético. Y además los diabéticos tienen habitualmente muchas otras enfermedades, con lo cual les tenemos siempre alrededor nuestro. Entonces voy a hablaros de pacientes diabéticos, de los que vemos en la consulta o de los que veis en la oficina de farmacia. Y empezamos con Pedro. Pedro es un varón de 59 años, diagnosticado 4 años antes, con 55 años, y que está en tratamiento con metformina. Metformina 850 3 veces al día. La dosis óptima de metformina es 2 gramos. Les podemos dar 1 gramo por la mañana y 1 gramo por la noche, o les podemos dar así. Ahora estamos haciendo cambios. Hay mucha gente con 850 cada 8 horas que le estamos pasando a 1 gramo por la mañana y 1 gramo por la noche. La dosis óptima 2 gramos, pero siempre que la tolere. Si no la tolera, le damos menos. Le damos siempre lo que tolere. Porque la metformina es tan importante que, aunque sea un poco, procuramos que todos los diabéticos tengan metformina. Bueno, este paciente tiene metformina, pero luego vemos que fuma, que está en tratamiento por hipertensión y que tiene hiperlipemia. En la última exploración está con 80 kilos de peso, un índice de masa corporal de 31, obesidad grado 1. Esto es lo habitual. Los pacientes diabéticos son obesos. La relación entre la obesidad y la diabetes es muy interesante. Hay obesos que no son diabéticos. El obeso que veis entrar en la oficina y decís, bueno, este va a tener de todo. Y resulta que le preguntas y dice, no, a mí los análisis me salen perfectos. Son obesos sanos. No sabemos muy bien por qué, parece que es la proporción y la localización de la grasa. Hay grasa más dañina y localizaciones de la grasa que son más dañinas. Pero hay personas obesas que les haces un análisis y les miras de arriba abajo y está todo perfecto. Lo habitual es que los obesos tiendan a tener diabetes. Y sobre todo, entre los diabéticos, lo habitual es que sean obesos. ¿De acuerdo? O sea, diabéticos, casi todos obesos. Obesos, unos son diabéticos y otros no. Bueno, entonces, este tiene una obesidad grado 1, no es muy obeso. Tiene una presión arterial alta, tampoco terrible, pero sí que está alta, y tiene un mal control metabólico. ¿Y por qué digo que tiene mal control metabólico? Porque es relativamente joven, para ser diabético es joven, y poca evolución de la enfermedad. Su colesterol total es 248, el que más nos interesa es el LDL, el colesterol malo que llaman los pacientes, que tiene 168. Está mal controlado. Vamos a pensar todos un poco. ¿Cuáles son los problemas de salud de Pedro? El mal control glucémico, el mal control de la presión, el mal control de los lípidos y el exceso de peso. Pues todas las anteriores. Cuando hablamos con un diabético al principio, en el momento del diagnóstico, siempre yo les digo que es como un camino que tienen que recorrer y que ese camino tiene aspectos importantes en cuanto al control del azúcar, que tienen que tener una glucemia en ayunas por debajo de 130, una glucemia después de las comidas por debajo de 180 y una hemoglobina glicosilada en términos generales por debajo de 7. Pero que además tienen que dejar de fumar, si lo hacen, tienen que tener la presión arterial por debajo de 140-80 y el colesterol LDL por debajo de 100. Si hacemos solo esto y no hacemos esto, como vais a ver en la siguiente imagen, no controlamos bien al diabético. Esto es un diagrama bastante antiguo, de hace 15 años, de la clínica Steno en Dinamarca, en la que vieron que
esta superficie es el riesgo cardiovascular del paciente. Si solo nos ocupamos del azúcar, de la hemoglobina glicosilada, reducimos poco el riesgo cardiovascular. Sin embargo, controlando todos estos factores, la tensión, el tabaco, la obesidad, el colesterol y la propia hemoglobina glicosilada, con esfuerzos menores, pero en varios aspectos, disminuimos más el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Entonces, os he dicho voluntariamente que en términos generales la hemoglobina glicosilada, el objetivo es que esté en 7. En 7, pero esto es matizable. Hay que ser menos estricto en los pacientes que tienen más edad, que tienen más años de evolución de su enfermedad, que tienen complicaciones derivadas de la diabetes, incluso pacientes que tienen un sistema de protección social bajo o que tienen menos recursos sanitarios. En España esto no es tan importante, pero en países como Estados Unidos, dependiendo del seguro que tenga el paciente, va a tener más posibilidades o podemos ser más o menos estrictos. En fin, lo que quiero deciros es que el tratamiento de la diabetes es individualizado, no es universal. Cada paciente tiene que tener un objetivo. En términos generales 7, pero ajustamos en función de estos 7 parámetros. Un poco más gráfico y más sencillo, y relacionando fundamentalmente con la edad y las complicaciones, es este diagrama de la red GEDAPS. Veis que en pacientes menores de 65 años sin complicaciones graves nos habla de 7 o incluso menos de 7, como el caso de nuestro ejemplo. Sin embargo, en pacientes mayores de 75 años es suficiente con un control de 8,5 de hemoglobina glicosilada. Es decir, el 7 en términos generales, pero cuando aparecen complicaciones o son pacientes de más edad, nos tenemos que ir a cifras más altas. Otro ejemplo, María. Vamos a ir haciendo casos clínicos breves, ¿de acuerdo? María, mujer de 49 años, mujer joven, diabética desde hace poco tiempo, en tratamiento con metformina. Última analítica, 178 de basal y 7,9 de hemoglobina glicosilada. Por supuesto, está mal controlado. Sin embargo, hace las cosas bien, hace la dieta y ejercicio. Está solo con metformina, a dosis adecuada, incluso superior a lo necesario, pero no es suficiente. Tenemos que dar el segundo paso, que es subir un escalón más. Hay que asociar la metformina con otros medicamentos. ¿Con cuáles? Sulfonilureas, inhibidores de la DPP4, inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, análogos del GLP-1, todas ellas. Reconocéis, inhibidores de DPP4 y análogos del GLP-1, fármacos con efecto incretina, inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, glucosúricos, fármacos que hacen que el azúcar, que la glucosa salga por la orina y disminuya en la sangre. Cualquiera de estas opciones son válidas para tratar a María. El segundo escalón, como hemos visto por el algoritmo de la SED, de la Sociedad Española de Diabetes, nos permite asociar metformina con cualquiera de los fármacos disponibles. Como siempre, estamos haciendo con el tratamiento un traje a medida del paciente y vamos a elegir un poco en función de las características del paciente. Este algoritmo de la red GEDAPS nos dice que también, efectivamente, después de la metformina, aquí no se ve muy bien, en internet lo encontráis muy fácilmente, algoritmo de la red GEDAPS, nos da que el segundo paso, el segundo escalón tras la metformina, permite la asociación de cualquier fármaco antidiabético, oral o incluso subcutáneo, como son los análogos del receptor del GLP-1. ¿Qué vamos a conseguir con ese segundo escalón, añadiendo otro fármaco a la metformina? Pues conseguimos que disminuya la hemoglobina glicosilada aproximadamente un 1%. Si alguien viene con una hemoglobina glicosilada de 11 y solo con metformina y le ponemos un fármaco más, no le vamos a controlar. Tendrá que hacer un esfuerzo en cuanto al ejercicio, en cuanto a la dieta, o tendremos que ir evolucionando. Lo que sí que hay diferencias es al asociar fármacos es en cuanto a los cambios en el peso corporal y en la incidencia de hipoglucemias. Fármacos más modernos no aumentan el peso corporal o incluso ayudan a disminuirlo, y fármacos más antiguos sí que aumentan el peso corporal. Los fármacos más nuevos tienen menor incidencia de hipoglucemia, los más antiguos mayor incidencia de hipoglucemia. Otro ejemplo, Encarnación, una señora de 56 años diagnosticada 7 años antes, con 49, en tratamiento con inhibidor de DPP4 con metformina, que están asociados en la misma pastilla, al desayuno y a la cena. Última analítica, glucemia basal mal, hemoglobina glicosilada muy mal, con un índice de masa corporal de obesidad grado 1 y no hace ejercicio ni la dieta. Le han retirado en su médico el IDPP4 y se le han sustituido por un análogo del receptor del GLP-1. Hemos pasado de un fármaco oral a uno inyectable. En este caso le han puesto liraglutide subcutáneo una vez al día desde hace una semana. Nos comenta que tiene náuseas durante casi todo el día y sensación de mareo. ¿Qué os parece?
¿Qué le podemos decir a Encarnación? Que puede ser hipoglucemia. Este medicamento ha sido tan potente que le ha bajado tanto el azúcar que por eso está mareada. Que puede ser un efecto adverso grave y que debe acudir al hospital porque esto puede ser algo grave, o que es un efecto secundario frecuente en las primeras semanas de tratamiento. También podemos pensar que las náuseas en todo caso son positivas, seguro que si tiene náuseas come menos, y para esta señora la viene fenomenal comer menos, así que nada, que vivan las náuseas. Pues no, lo suyo es que es un efecto secundario frecuente en las primeras semanas de tratamiento. Eso es, en las primeras semanas. Si el paciente viene desde que me pongo esto que me acaban de recetar, es que estoy con una sensación de náuseas, lo que debéis de decirles, tranquilo, pasarán los días y desaparecerá. ¿De acuerdo? Estos son los que tenemos ahora disponibles. Los tenemos el clásico, el más antiguo, que es el Bieta, Exenatide, que se pone 2 veces al día. Lix Exenatide, también con efecto más bien en la glucemia después de las comidas, 1 vez al día, se llama Lixumia. Y los basales tenemos el que acabo de hablar, Liraglutide, que es 1 vez al día, y estos 3 últimos, que ya están disponibles, son de inyección semanal. Eso es muy cómodo porque el paciente se inyecta 1 día a la semana y ya está. ¿De acuerdo? Son sistemas, además de aplicación, el Trulicity, Dulaglutide, es un sistema que el paciente no ve la aguja, lo pone sobre el abdomen, da un botón y el propio bolígrafo, dispositivo, saca una aguja, inyecta lentamente, inyecta todo el producto y retrae la aguja, con lo cual el paciente ni siquiera llega a ver la aguja. Y encima lo hace solo 1 día a la semana. Son muy nuevos y muy cómodos. Están todos comercializados, pero es muy reciente. Todavía probablemente hayáis visto de estos muy pocos. Otro paciente, Francisco, tiene 41 años, es más joven y tiene una diabetes desde hace 3 años, en tratamiento con sitaglitina metformina, uno igual que los anteriores. Última analítica, fatal, glucemia basal 190, hemoglobina glicosilada 9,2 y aquí tenemos un problema muy grave. Índice de masa corporal 41. Esto es muy frecuente, paciente joven muy gordo que ha desarrollado una diabetes y que encima va mal. Mal porque tiene una resistencia a la insulina y además es que le vemos. Decimos, este hombre come fuera de casa, no hace nada de ejercicio, todo el día viendo la tele, comiendo palomitas, hamburguesas, telepizza, todo esto. Bueno, ha ido al médico y le han añadido al tratamiento un ISGLT2, un producto de los que acabamos de hablar, que actúa sobre el riñón haciendo que la glucosa, que el azúcar, salga por la orina. Entonces, nos dice que ha empezado con el tratamiento y que no nota que le mejore. Se hace análisis de glucemia en el dedo y dice que está igual y que además se pasa el día orinando, orina durante el día y durante la noche. ¿Qué le podemos decir a Francisco? Le podemos decir que la hipoglucemia, o sea, la hiperglucemia, el azúcar tan alto, le está haciendo tener poliuria, que puede ser cierto, pero perdón, ¿es más probable que sea un efecto adverso que tenga que acudir a urgencias? Tampoco. Es un efecto secundario frecuente en este tipo de tratamiento. Al hacer glucosuria, orinan más, pero no pasa nada. Al haber glucosuria, tienen más riesgo de que en los genitales se produzcan infecciones por hongos y más riesgo de tener infección de orina. Pero no tanto como se dijo al principio. La experiencia nos dice que después de llevar un tiempo con estos tratamientos, la incidencia es mucho menos de lo que todos pensábamos que iba a ocurrir. ¿De acuerdo? O sea que la correcta es que es un efecto secundario frecuente en este tipo de tratamiento. Y he puesto la de, ¿puede retirar el fármaco? Pues no le hace efecto. No es cierto. Estos fármacos tardan un poco más en hacer efecto que otros fármacos. O sea que al principio el paciente sobre todo nota los efectos secundarios. Después nota más la mejoría. Actúan, como hemos comentado, en el túbulo renal y lo que favorecen es que salga azúcar por la orina. En el túbulo se filtra todos los días una gran cantidad de azúcar que se reabsorbe y vuelve a la sangre. Esto bloquea esa reabsorción y sale por la orina. ¿Qué fármacos tenemos? Dapaglifocina, canaglifocina y empaglifocina. Siempre 1 vez al día y bueno, distintos nombres con características parecidas. Otro paciente diabético, José, 73 años, diabetes en tratamiento con glimepiride y metformina. Última analítica, hemoglobina glicosilada 7,2, bueno, aceptable, pero creatinina 1,8, filtrado glomerular 40 mililitros por minuto. Ojo, esto es muy importante. Cociente albúmina-creatinina 5. Bueno, esto otro parámetro renal de insuficiencia renal. Su índice de masa corporal es 26. ¿Qué le podemos decir a Jesús? Que el control metabólico es malo. Bueno, no es demasiado malo. ¿Que debe cambiar su tratamiento? Sí lo debe cambiar, por este tema, porque tiene signos de insuficiencia renal. ¿Que debe iniciar tratamiento con insulina? Puede ser, pero bueno, en todo caso lo que no puede es tomar sulfonilureas como vamos a ver ahora. ¿Que la enfermedad renal crónica es rara en pacientes con diabetes tipo 2? No.
Los pacientes diabéticos tipo 2, sobre todo, cuanto más mayores van siendo, más incidencia tienen de enfermedad renal crónica. Vamos a verlo aquí. Estos son los fármacos que podemos usar cuando el paciente tiene distintos grados de insuficiencia renal. Al principio se pueden utilizar todos, pero según progresa la insuficiencia renal hay que tener cuidado. Solamente la insulina se puede usar siempre. La repaglinida, que es un secretagogo, algo parecido a una sulfonilurea, que utilizamos poco, también es bastante segura hasta estadios avanzados. Inhibidores de DPP-4, a veces con ajuste de dosis, a veces sin ajuste, pero también son bastante seguros. La metformina hay que tener cuidado en cuanto avanza, hay que retirarla. Las sulfonilureas, algunas hay que retirarlas más pronto y otras podemos aguantar un poco más. El glurenor, que se usaba antes, aguantábamos más tiempo con ello, pero en general hay que tener mucho cuidado porque enseguida nos ponemos en la zona roja. La pioglitazona nunca. Inhibidores de las alfa-glucosidasas no los usamos, pero tampoco se podrían usar. Análogos del receptor del GLP-1, con mucho cuidado en cuanto avanza un poco esto, la insuficiencia renal. Y los ISGLT2, canaglifocina y sobre todo dapaglifocina es con la que más cuidado tenemos que tener y siempre con cuidado. El efecto renal y si no funciona el riñón casi mejor quitarlo. Entonces, es muy importante tener en cuenta a la hora de valorar el fármaco si el paciente tiene insuficiencia renal. ¿Y esto es frecuente? Pues en esta gráfica dice que sí, que el 73% de los pacientes no tiene ningún problema con el riñón, pero casi un 30% sí. Distintos grados de enfermedad renal que además es progresiva. Lo habitual es que el paciente, cuando se va haciendo más mayor y también por efecto de las complicaciones habituales de la diabetes, vaya progresando en cuanto a la insuficiencia renal. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de prescribir o a la hora de retirar fármacos que ya está usando el paciente. Un paciente más, Teresa, 68 años, diabetes desde hace 14 años, en tratamiento con metformina y un antidiabético tipo sulfonilureas. Tiene como insulina un análogo de acción lenta en el momento de acostarse. Está bien controlada, hemoglobina glicosilada 6,6, una glucemia basal estupenda, un índice de masa corporal 23. Esto también lo vemos. Son pacientes que están diagnosticados mientras están en vida activa, en vida laboral activa, y en el momento en que se jubilan empiezan a hacer ejercicio, se apuntan a la piscina, comen en casa y comen mucho mejor y de repente se empiezan a controlar muy bien y están muy bien controlados. Pero esta señora, mientras espera en la farmacia, supongo que poco, pero bueno, mientras espera en la farmacia, se marea, se sienta en el suelo y no ha perdido el conocimiento, con lo cual ella nos dice que es diabética. ¿Qué debemos hacer? ¿Darle azúcar? ¿Medir la glucemia capilar y valorar, o sea, pincharle el dedo y valorar a ver qué hacemos? ¿Inyectar glucagón o colocarla en posición lateral de seguridad y llamar al 112 para que venga? Lo inmediato es darle azúcar. Si no fuera una hipoglucemia, si fuera un mareo cinético o un vértigo y la damos azúcar, no la va a pasar nada. Pero si es una hipoglucemia, lo bueno es darle azúcar cuanto antes. ¿Cómo le damos el azúcar? Pues, bueno, primero os voy a hablar un poco de la hipoglucemia. La hipoglucemia es muy frecuente. Desde que disponemos de estos sistemas de monitorización continua de la glucosa, vemos que es incluso más frecuente de lo que nosotros pensábamos. Hay personas que tienen hipoglucemias por la noche, pero nosotros no lo sabíamos. Y ellos a lo mejor tampoco se daban cuenta. Y también hay veces que tienen hiperglucemias muy importantes que tampoco lo sabíamos porque solo les hacemos determinaciones puntuales en el dedo. Desde que podemos hacer esto, sabemos que hay más hipoglucemias de lo que pensamos. Y los síntomas son muy variables. Algunos ni siquiera lo notan y otros lo notan pues, con mareo, temblor, sensación de hambre. Y otros, como por ejemplo los ancianos, notan trastornos en el comportamiento, deterioro cognitivo, dicen cosas raras. Si un paciente dice, es que mi padre a la hora de comer, siempre antes de comer, empieza a decir cosas raras, empieza a hablar de la familia del pueblo, empieza a contarnos cosas raras y luego cuando come se le pasa. Eso es una hipoglucemia. O habitualmente es una hipoglucemia, aunque no esté mareado, aunque no se caiga al suelo, aunque no lo cuente de esa manera, son hipoglucemias en personas mayores. Habitualmente se habla de que hay hipoglucemia cuando está por debajo de 70, pero hay personas que por debajo de 90 ya tienen síntomas de hipoglucemia. ¿De acuerdo? Entonces, hipoglucemia, mucho cuidado, que es más frecuente de lo que pensamos. Pero, por ejemplo, en nuestra paciente Teresa, ¿qué tenemos que hacer? Esta imagen no se ve muy bien. Darla hidratos de carbono de absorción rápida. Si tenéis en la farmacia Glucap o Glucospor, que son estos preparados de glucosa pura que se les dan y que lo toleran bien, eso. Y si no, un azucarillo. Y si no, media Coca-Cola. ¿Y qué hacemos? Se lo damos y esperamos 15 minutos.
no es conveniente darle el azucarillo, darle el glucap o algo que tenga azúcar, medirle la glucemia a los 5 minutos y si no ha subido, dárselo otra vez, porque al final se acaban comiendo un pastel así de grande y una Coca-Cola de litro y luego tienen 400 de glucemia. O sea, 15 gramos de hidratos de carbono, 15 minutos. 15 gramos de hidratos de carbono, 15 minutos. Normalmente con 1 o 2 dosis va a ser suficiente. Si no es suficiente, le damos los terceros 15 gramos y ya que la lleven al hospital pedimos ayuda porque eso puede ser una hipoglucemia prolongada, que eso sí que realmente es muy raro. Un problema más importante es cuando el paciente está inconsciente. Ha perdido la conciencia, pero nos han dicho que es diabético. ¿Qué podemos hacer y qué es lo que haría el 112 o el equipo médico que llegue? Poner glucagón. Glucagón lo tendréis en la farmacia, en la nevera, es un liofilizado que hay que disolver y se puede inyectar intramuscular o subcutáneo, en cualquier sitio. Y el efecto es que el paciente está inconsciente, no le podéis dar nada por la boca, no les podéis dar azúcar. El efecto va a ser subirle el azúcar y cuando recupera la conciencia ya le damos para que coma azúcar. ¿De acuerdo? Este es el glucagón que tenéis que tener presente donde está. Hipoglucemia con pérdida de conciencia, glucagón. ¿De acuerdo? Y cuando se recupera ya le damos azúcar. Y luego vamos hablando a ver por qué ha podido ocurrir esto. Una más, esta paciente la veo yo casi todas las semanas en la consulta. 59 años, metformina, insulina, 52 unidades en el momento de acostarse y luego 10, 12, 12. Muchísima insulina. Está, además, gordísima. Tiene un índice de masa corporal de 52, imaginaros, más ancha que larga. Una mujer enorme. Bueno, pues nos dice que le han planteado hacer una cirugía bariátrica. ¿Y qué debemos pensar? Que la cirugía puede curar su diabetes, que precisará cuidados nutricionales de por vida y que la mejora no solo se debe a la pérdida de peso, pues todo lo anterior. Todo lo anterior. La cirugía puede curar su diabetes, sí que es cierto que va a precisar cuidados nutricionales de por vida y la mejora no solo se va a deber a la pérdida de peso. Es decir, que la cirugía puede curar la diabetes, no solo lo que tenéis en la farmacia, también el cirujano, no solo lo que hacemos los médicos, sino también los cirujanos que nos dicen, vosotros dais medicamentos, que si la dieta, yo soy el que cura la diabetes, yo la opero y se arregló. Y ahora ya aparecen en los algoritmos internacionales y también nacionales, este algoritmo tiene 2 meses y aparece ya como una alternativa, después de haberle dado la metformina y otros fármacos, si no se consigue, una alternativa ya es la cirugía bariátrica. Índice de masa corporal mayor de 35 y no hay contraindicaciones, es una indicación de cirugía bariátrica, sobre todo si no son demasiado mayores. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos con la cirugía bariátrica? ¿Qué hacen? Pues hacen estos 3 tipos de cirugía. La más interesante es la IDERUS, pero bueno, a veces se pone, esto es una banda gástrica que con un sistema externo cierra la entrada del estómago y dificulta la absorción y la digestión correcta. Más frecuente es este, que se llama manga gástrica, se elimina toda esta parte del estómago y se deja un estómago tubular prácticamente del tamaño del esófago, que con el tiempo tiende a crecer, pero que ya favorece una mala absorción que nos ayuda a mejorar la obesidad y la diabetes. Y lo más útil, sin duda, es esta, la IDERUS. Esto es dejar un trocito muy pequeño de estómago y subir un asa del yeyuno para enlazar. La comida entra por aquí, pasa directamente al yeyuno. Por aquí, esto es duodeno, por aquí sale la bilis y los jugos pancreáticos que se incorporan a la digestión. Con todo esta alteración que hacemos en el tránsito gastrointestinal, lo cierto es que los pacientes viven muy bien y todos conoceréis a pacientes operados de cirugía bariátrica, casi todos con esta operación, que sí que necesitan cuidados nutricionales de por vida, pero mejoran muchísimas cosas. Mejora o se soluciona la diabetes, la hipertensión, la apnea del sueño, la enfermedad renal crónica, la artrosis, por supuesto, los edemas, la éstasis venosa, la esteatohepatitis, la depresión e incluso la infertilidad. ¿De acuerdo? O sea que la cirugía de la diabetes y la obesidad ya es un tratamiento demostrado y vamos, que nos va a ser útil para nuestros pacientes diabéticos obesos. Un paciente más, Gregorio, 66 años, tratamiento con metformina, insulina humana rápida e insulina NPH, insulinas antiguas. Tiene una glucemia correcta y una hemoglobina glicosilada correcta, pero en el último mes ha tenido 3 hipoglucemias a media tarde y una hipoglucemia nocturna muy sintomática. Las hipoglucemias nocturnas os he dicho que a veces no se notan, pero cuando se notan al paciente no se le olvida, se despiertan sudorosos,
nerviosos, en muy mal estado, se levantan, están fatal y te lo dicen al día siguiente. Algo hay que hacer porque estas hipoglucemias están muy mal. Bueno, lo que han hecho con este paciente es cambiar las insulinas por análogos, o sea, insulinas más modernas. Insulinas análogos de acción lenta y análogos de acción rápida. Que el paciente viene a la farmacia y nos dice, ¿por qué me habrán cambiado la insulina? ¿Y qué podemos decirle? Le podemos decir que porque hay menos posibilidades de hipoglucemias nocturnas y tras las comidas. ¿Porque va a haber un mejor control de la glucemia? Bueno, si hay menos hipoglucemias, a veces controlamos mejor al diabético. Porque va a haber menos molestias en la zona de inyección, no. Y porque va a necesitar menos dosis de insulina, tampoco. Fundamentalmente porque hay menos posibilidades de hipoglucemias nocturnas y tras las comidas. Esto ya se ha visto antes, es un poco cómo actúan las insulinas basales y cómo actúan las insulinas rápidas, que se dan justo antes de las comidas, y vamos a valorar un poco qué nos aportan estas nuevas insulinas. Sobre la insulina humana rápida, que es la clásica, tenemos las ultrarrápidas, Lispro, que se llama Humalog, Aspártica, Glulisina, el Humalog en concentraciones de 100 y de 200, y las insulinas basales, la humana, que se llama NPH, las nuevas que son NPL y NPA, Humalog basal se llama esta, pero estas tres son farmacocinéticamente iguales, y luego las prolongadas o lentas, Glargina de Temir y ya nuevas, de Gludec, biosimilares de Glargina, y Glargina U300, la Taugeo, que ha salido esta semana, esta misma semana, está disponible. Estas insulinas, ¿qué es lo que hacen? Pues los ultrarrápidos frente a las rápidas tienen un efecto hipoglucemiante, le baja la glucemia más rápidamente, se dan justo antes de comer, tiene un mejor control de la glucemia postprandial y sobre todo menos hipoglucemias tardías tras la comida. ¿Y qué ocurre con los análogos basales frente al NPH? Pues parece que ganan algo menos pesos y sobre todo esto, menos hipoglucemias nocturnas. Fundamental, la NPH producía muchas más hipoglucemias nocturnas que cualquiera de estas y tienen menos variabilidad. Y si vamos avanzando, cuanto más nuevas son, menos variabilidad tienen. ¿De acuerdo? Menos variabilidad de un día con otro en el mismo paciente diabético. El último paciente, Abel. Este paciente es clavado a mi padre. De hecho, es mi padre, contado aquí, pero es así. 86 años, un diabético de toda la vida, 34 años, tratamiento con metformina y una insulina análogo de acción lenta por la mañana. En los pacientes ancianos a veces los análogos de acción lenta los ponemos por la mañana, y luego de acción corta, 0 al desayuno, 6 a la comida, y según cómo va el día o lo que va a cenar, 0 o 4 unidades, nada, o 4 unidades de rápida en la cena. Hace la dieta estricta, camina mucho, la glucemia está fenomenal, la hemoglobina glicasilada también, pero ha tenido un mareo, se ha caído en el baño y se le han roto las costillas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que ha tenido una hipoglucemia. Y esto nos sirve un poco para terminar la charla y para repasar un poquito. Lo que os decía antes, mayor de 75 años no hay que ser tan estricto, tenerla en 6,5 no está bien, y lo mismo que progresamos en el tratamiento asociando antidiabéticos orales, asociando insulina, cuando son muy mayores a veces tenemos que retroceder en el tratamiento. ¿De acuerdo? A modo de conclusión, pues nada, es deciros que el tratamiento de la diabetes debe ser individualizado, teniendo en cuenta las características del paciente y sus complicaciones. Los avances en el tratamiento pretenden disminuir los efectos secundarios, sobre todo la ganancia de peso, y aumentar la seguridad, fundamentalmente evitando hipoglucemias. La metformina sigue siendo el tratamiento estrella y, si se tolera, está presente en todos los diabéticos. Los nuevos fármacos orales producen menos hipoglucemias y menos ganancia de peso. Los análogos del GLP-1, que son antidiabéticos pero son inyectados, que se pueden poner en inyección semalar, tampoco producen hipoglucemia y también ayudan a perder peso. Y los nuevos análogos de insulina mejoran la farmacocinética de la insulina humana, menos hipoglucemias y menos variabilidad. Y ya las preguntas que podéis tener. Ya. Bueno. Muchísimas gracias a los dos. Es una pena, pero no nos dejan hacer preguntas porque la agenda va muy apretada y esperan los de la siguiente. La verdad es que ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias.